Hola, mi nombre es Julio Tobar y hoy les hablaré sobre la misión jesuita en América. Visión del indígena. Las misiones jesuitas pertenecieron a la época de la conquista en el siglo XVIII, fundadas como la Compañía de Jesús, las cuales tenían como misión introducir el cristianismo y la religión católica en el Nuevo Mundo. Y en este nuevo mundo habitaban variados pueblos indígenas, y cada uno con su propia creencia politeísta y ser superior a lo que nosotros conocemos como Dios. Frente a esto, los indígenas tenían su propia visión de aquella misión cristiana. Según varios textos y documentos, podemos afirmar que los diferentes pueblos indígenas en sí tuvieron distintas reacciones. Conforme a lo investigado, podemos deducir que muchos de los indígenas que fueron partícipes de esta cristianización recibieron así algún tipo de regalo o premio a cambio, como por ejemplo bienes, ganados, protección por parte del escuadrón jesuita, e incluso existieron aquellos que obtuvieron tratos de comercio entre distintos sistemas de trueque y comercialización indígena. Podríamos decir entonces que esta era una táctica usada con tal de la participación indígena para ser cristianizados. Claro que desde la perspectiva indígena se podría decir que era bajo sus términos el hecho de que se adaptaran a este cambio tanto religioso como social. Analizando esta perspectiva, podemos destacar que la táctica en sí fue original de los misioneros, ya que estos de a poco fueron involucrando e introduciendo la religión católica en las costumbres indígenas sin llegar a la fuerza ni el sometimiento, dando así un espacio de contacto y mezcla entre ambas culturas y religiones, siendo así como por ejemplo tenemos a la Virgen de Guadalupe, quien es latinoamericana, con mezcla indígena méxica, o el santo Juan Diego Cuauhtlac-Toatzin, un indígena chichimeca que presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531, ambos de la cultura ya mencionada. En ámbitos de propagación del catolicismo indígena, podemos comentar que existió la técnica de interacción en aquellos pueblos difíciles de colonizar, en donde los mismos indígenas ya cristianizados entraban en diálogo entre los grupos no sometidos y los agentes colonizadores, creando así una conquista y cristianización un tanto más sutil, en donde la iniciativa por parte de los indígenas fue esencial. Eh, a través de la educación y la evangelización, los jesuitas estructuraron un sistema de dominio eficiente que incluía un profundo conocimiento del otro, no desde una visión de dominio, sino que de una visión mutua de respeto que aseguraba su supervivencia. El sistema de misiones reproducido a lo largo del continente permitió asegurar y controlar los bordes fronterizos, entre otros aportes. Las misiones permitieron desarrollar un complejo estudio cartográfico e identificar vías de comunicación fluvial entre distintas regiones del nuevo continente. En ámbitos de educación, les enseñaron también técnicas de ganadería, como tallar piedras y cómo elaborar instrumentos musicales. Los jesuitas fueron la orden religiosa con mayor éxito en la cristianización de los indígenas por su calidad y porque aprendieron la lengua nativa de los indígenas. En esta época debemos decir que existió una armonía entre ambos grupos, ya que compartieron en reducciones, las cuales fueron pequeños pueblos en donde se enseñaba la religión católica y las comunidades eran libres, en donde los indígenas miraban como padres a los misioneros, ya que estos cuidaban también de ellos. Finalmente, y para concluir, podemos decir que todo esto fue un proceso de mayor énfasis en la interacción social, en donde a pesar de existir diferentes culturas y creencias, se logra cristianizar Latinoamérica sin el gusto a sangre y violencia. Mientras tanto, la visión existente por parte de los indígenas fue a modo de trueque, ya que estos recibían algo a cambio de su participación dentro de la enseñanza del catolicismo. Claro que bajo su propia voluntad y a través del diálogo. Mirando a futuro, podemos decir
que esta etapa histórica ayudó a complementar y fortalecer el continente americano en medio de toda la crisis de conquista de aquella época.